Hola, soy Alba Cervera Lierta, investigadora en el Barcelona Supercomputing Center, y hoy vamos a hablar de la computación cuántica, del pasado, el presente y el futuro de esta revolución tecnológica. Vamos a ver qué aplicaciones tiene, cómo funciona y si tenemos ya ordenadores cuánticos entre nosotros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos aquí a la Casa Cordón y un acto más de los que solemos hacer la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos en nuestro ciclo Acercando la Ciencia, que normalmente lo hacemos en el Museo de la Evolución Humana, pero bueno, por distintas circunstancias al final, pues hoy hemos ido a hacerlo también aquí en la Casa Cordón. Este año, el 2025, es el año internacional de la ciencia y tecnología cuántica. Por lo tanto, es una buena ocasión y desde la propia universidad también haremos varias actividades que van relacionadas a lo largo de este año con esta temática. Y por lo tanto pensamos que era un buen momento para tener una charla, una conferencia de Alba Cervera, que después va a ser introducida, que bueno, ella es un poco la coordinadora del proyecto ¿cómo es? Quantum Spain. Quantum Spain, es como el palomo, pero en Quantum. Quantum Spain, vale. Entonces, vale, era un chiste muy malo, pero gracias por reírlo. Bien. No, bien. Entonces, pues digo que bueno, que es este año la cuántica y lo va a presentar Ángel Ballesteros, que es profesor de nuestra facultad, de la Universidad de Burgos, de Física, del Departamento de Física, y también, eso tengo que leerlo, es el responsable de un proyecto que es de comunicación, es QCaile, Comunicaciones Cuánticas Seguras en Castilla y León, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Junta de Castilla y León, y coordinado por la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, de la cual tenemos también a su directora, y también es un placer tenerla aquí con nosotros en esta charla. Sin más, Ángel, ha sido muy breve la presentación, pero bueno, dejo en tus manos que presentes a Alba. Sí, gracias. También tengo que agradecer a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la FECIT, que es la que también, de alguna manera, financia todas las actividades que hacemos en la Unidad de Cultura Científica. Gracias, Amor. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Jordi, en representación de toda la Unidad de Cultura Científica, pues lo bien que siempre organizan todo este tipo de actividades con la experiencia que ya tienen. Y una vez más, pues bueno, es un agradecimiento que es meritorio. Muy brevemente, como ha comentado Jordi, pues aprovechar como un primer paso en las celebraciones de este año internacional de la ciencia y la tecnología cuántica. La cuántica parece que está de moda, suena mucho por ahí, y bueno, yo creo que tenemos la suerte de tener hoy con nosotros pues quizás a una de las representantes más cualificadas en este momento de la cuántica en España, que es Alba Cervera Lierta, que como se ha comentado pues es la coordinadora del proyecto Quantum Spain, del cual nos va a hablar, y del ordenador cuántico español que recientemente habéis prácticamente puesto en funcionamiento en Barcelona, y que bueno, es parte de toda una serie de actividades, de movimiento, de muchos investigadores, que no es un movimiento de ahora. En España yo creo que hay una gran tradición en investigación en cuántica desde diferentes perspectivas, y en este momento pues estamos en un momento especial, pues porque esa investigación de muchos años está dando resultados también a unos niveles tecnológicos de un estado superior, ¿no? de un nivel superior, que es lo que llamamos como las tecnologías cuánticas, que pues serían la comunicación cuántica, la computación cuántica y los sensores cuánticos, que también puede que aparezcan. Muy brevemente hago una breve reseña del currículum de Alba, que pese a su juventud es muy brillante y muy completo. Alba se doctoró en física en la Universidad de Barcelona, y en su tesis ya trató problemas cuánticos, de temas de entrelazamiento y aplicaciones en computación cuántica y en física de partículas. Realizó, tras doctorarse, un postdoctorado en la Universidad de Toronto, en Canadá, también en un grupo especializado en computación cuántica, y ha sido investigadora visitante, por ejemplo, de universidades como Oxford, la Politécnica de Madrid, el CSIC y la Universidad de Singapur. Desde octubre de 2021 es investigadora senior del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, y, como comentábamos, es la coordinadora del proyecto Quantum Spain, que es un proyecto financiado ni más ni menos que con 22 millones de euros por el Gobierno de España, cuyo objetivo es precisamente fomentar el ecosistema de computación cuántica en España, instalando,
como paso más destacado, un ordenador cuántico en el centro de supercomputación y ofreciendo su acceso público y gratuito a todos los investigadores españoles. Esto es, digamos, es un gran impulsor. El proyecto Quantum Spain es uno de los grandes impulsores de la investigación en ciencia y tecnología cuánticas en este momento en España, y tenemos la suerte de tener a Alba para que nos lo cuente hoy. Seguro que muy bien. Agradecerla el esfuerzo que ha hecho en estar hoy aquí, y también, bueno, comentar que por suerte tener también conexiones con nuestra tierra y nuestra provincia, familiares y sentimentales de mucho tipo, lo cual ha hecho también para ella, yo creo que bueno, es un pequeño aliciente. Pues nada más, gracias por tu presencia, te doy la palabra y gracias por estar aquí. Bueno, gracias Ángel por invitarme. Bueno, como dice Ángel, me hace especial ilusión porque yo soy en parte de esta tierra, soy de Aranda de Duero, entonces bueno, no ha sido ningún problema para mí venir aquí, todo lo contrario, o sea, lo estaba deseando. Así que nada, el objetivo de esta charla es un poco dar una visión sobre qué es la computación cuántica, sin entrar en muchos detalles técnicos ni nada de eso, sino un poco para demostrar qué está pasando en el mundo de la computación, por qué la cuántica es como una evolución de este mundo, ¿no? Y qué tipo de proyectos se está viendo en España, en Europa, incluso en el mundo relacionados con este campo, ¿no? Y también qué aplicaciones tiene, ¿no? Por qué estamos haciendo todo este esfuerzo tecnológico. La idea, en esta charla vamos a hablar de varias cosas, de para qué es un ordenador cuántico, para qué se utiliza, no va a sustituir a los ordenadores tradicionales y luego os lo voy a enseñar un poco mejor por qué, que al final es un tipo de ordenador más que servirá para algunas aplicaciones y nos va a venir muy muy bien, pero no para todas ellas, por eso es necesario que se integren con los ordenadores tradicionales, con los superordenadores, y que aunque ya los tenemos y ya existen, y ya en Barcelona por ejemplo tenemos uno y es un ejemplo de muchos otros, son todavía prototipos, todavía se tienen que mejorar. Estamos en un momento muy, muy inicial de esta tecnología y por eso es más interesante aún trabajar en ella, porque es como que estamos todos haciendo historia, ¿no? Porque lo estamos haciendo posible, igual que en su momento se hizo posible los ordenadores, ¿no? Primero quería empezar por explicar el por qué existen los ordenadores, ¿no? ¿Qué nos llevó a construir ordenadores? Porque al final de la motivación es de donde viene luego la tecnología, ¿no? No sé si alguna vez os habéis preguntado el por qué tenemos ordenadores o qué nos ha motivado a construirlos o cuáles han sido algunas de sus motivaciones. La primera, de las más importantes, es porque nos ayudan a contar. Y es que al final toda la historia de la humanidad ha ido, entre muchas otras cosas, de saber calcular muy bien y no equivocarnos, ¿no? Y un ejemplo muy claro es cómo calcular superficies para el cultivo, cómo hacer compra-venta entre particulares, entre nosotros, cómo medir distancias, etc. Todo esto, inicialmente, si tenemos problemas muy sencillos, lo podemos hacer a mano, pero a medida que los problemas se vuelven más sofisticados, cuesta más. Llevar las cuentas a mano se hacen más y más complicado y más tedioso, ¿no? Por tanto, necesitamos de alguna manera automatizar este proceso de contar y evitar cometer errores, porque no es lo mismo dividir una superficie que enviar a la humanidad a la Luna. No queremos cometer ningún error con ningún decimal de nuestras sumas o de nuestros cálculos, ¿no? Y por eso pues, tenemos la historia de la computación, se remonta a la prehistoria y se remonta pues, desde el ábaco, por ejemplo, que nos permite sumar, restar, multiplicar, dividir, a tablas logarítmicas, que ya son operaciones matemáticas más sofisticadas. Y al final del día lo que ha hecho la humanidad es intentar hacer dispositivos o inventos que nos ayuden a llevar las cuentas sin equivocarnos, ¿no? También, ¿cómo hacemos esas cuentas? Pues esas cuentas se hacen utilizando algoritmos. Y algoritmos pueden ser desde muy sencillos hasta muy sofisticados. Normalmente cuando pensamos en un algoritmo nos suena algo pues, complicado, o algo de muchos pasos o algo muy sofisticado, pero en el fondo un algoritmo no es más que una receta. Es como una receta, igual que para hacer un pastel necesito saber qué ingredientes necesito, de qué modo los tengo que ir poniendo juntos y de qué modo lo tengo que cocinar. Pues un algoritmo es lo mismo. Obviamente cada problema tiene su propio algoritmo para poderlo resolver. Entonces, una calculadora, por ejemplo, tiene un chip dentro que contiene las instrucciones, o sea, esta receta, para poder hacer las sumas, las restas, utilizando el procesador que lleva dentro, ¿no? O los circuitos eléctricos que lleva dentro. Por tanto, cuando hablamos de algoritmos, tenemos que pensar en eso, en una lista de instrucciones que tiene que seguir nuestro programa para llegar a una solución concreta, que puede ser desde sumar dos números hasta hacer simulaciones muy costosas de yo qué sé, de la atmósfera, ¿no? O sea, al final del día es una lista de instrucciones.
Las necesidades computacionales siguen avanzando, ¿no?, con los años, y ¿qué ocurre? Que la humanidad cada vez se enfrenta a problemas más y más complicados. Un ejemplo tenemos el de las tarjetas perforadas, que ya existían antes, pero una de las motivaciones, y cuando se empezaron a hacer más utilizadas, fue para calcular el censo de los Estados Unidos. Y eso era porque la población de los Estados Unidos en ese momento había crecido tanto que simplemente llevar la cuenta de cuánta gente había de tal edad, cuánta gente había, cuántos hombres había, cuántas mujeres, cuántos niños, etcétera, simplemente poner en común toda esa información y luego que yo pudiera saber, vale, dime cuánta gente hay con tantas características, se hacía muy tedioso, hasta el punto de que tardaban hasta 12 años en calcular ciertas partes del censo de Estados Unidos. Y esto se resolvió en parte, o se mitigó con inventar las tarjetas perforadas, que al final es una tarjeta donde cada uno tiene la suya y que básicamente se puede hacer agujerito cuando la persona pues corresponde a la columna, ¿no? Por ejemplo, ¿eres hombre o mujer? Pues depende del agujerito, pues eres una cosa o eres otra. ¿Qué edad tienes? ¿Eres mayor de edad o no lo eres? Etcétera. Y esas tarjetas se metían en una máquina así que rápidamente contaba cuántos había de cada cosa, ¿no? Eso simplificó muchísimo y las tarjetas perforadas luego se fueron avanzando más, incluso se utilizaron para hacer cálculos matemáticos complejos en computación de no hace tantos años, ¿no? Con ello llevan los primeros computadoras. Muchas veces utilizo la palabra computadoras y ordenadores como la misma, y simplemente quería explicar una anécdota, y es que originalmente en español se llamaba también computadoras en femenino, porque quien hacía todas estas labores de contar, de hacer cálculos a mano, de hacer cálculos matemáticos, eran mujeres, que se las contrataba en centros tipo como la NASA o en otros centros tecnológicos para que llevaran las cuentas, porque era algo muy tedioso y se creía que ellas pues eran mucho más meticulosas y no se equivocaban, ¿no? A medida que la tecnología fue avanzando, esto ganó prestigio los computadores, se empezaron a llamar ordenadores y ya la parte femenina desapareció un poco del mapa, ¿no? Pero bueno, simplemente un poco un recordatorio en que en su origen se llamaban computadoras porque era una profesión que tenían las mujeres de entonces, ¿no? Las computadoras. Bueno, llegamos a los primeros ordenadores y la primera generación, este es un ejemplo, con una máquina con relés muy sofisticada de 1937-42. Luego tenemos la segunda generación, que aquí ya hay un salto tecnológico muy fuerte, y es que en el 1947 se patenta el transistor, que eso fue lo que permitió hacer ordenadores, aunque ocupaban un montón, mucho más pequeños de los que se tenían antes y con una capacidad de cálculo mucho más sofisticada, ¿no? Quería también recalcar algunas frases que quedaron así para la historia, ¿no? Un poco, no por sacar los colores, porque al final es muy difícil predecir el futuro. Entonces, cada vez que nos preguntan a los científicos ¿cuándo tendremos el ordenador cuántico? ¿Lo tendremos todos en casa? Bueno, todos intentamos no mojarnos mucho, porque luego, si no, se nos cita años después y quedamos mal, ¿no? Y es estas frases, por ejemplo, Thomas Watson, que es uno de los fundadores de la gran empresa IBM de ordenadores, creía que solo habría un mercado mundial para 5 ordenadores en el mundo. Y ahora todos tenemos uno, incluso más de uno, en nuestro bolsillo, ¿no? Luego, Ken Olsen, el presidente de Digital Equipment Corporation, no hay ninguna razón para que cualquier persona debe tener un computador en su casa. Bueno, obviamente sí que las hay y todos tenemos, no solo en nuestra casa, sino en nuestro bolsillo, porque nuestro móvil no deja de ser un ordenador, ¿no? Y luego incluso Bill Gates, en el 81, que tampoco hace tanto tiempo, pensaba que 640 kilobytes, que es un poco la memoria, como se miden las memorias, ¿no?, serían suficientes para cualquier persona para hacer sus aplicaciones. Y simplemente esta presentación, que encima está en PDF, que por tanto ocupa menos, ya son 8.000 kilobytes. O sea, obviamente es muy difícil predecir el futuro y nunca digas nunca, porque muchas veces las aplicaciones más sofisticadas están por venir y nunca se las habrían imaginado en el pasado, ¿no? Bueno, continuamos y con las siguientes generaciones tenemos la tercera generación de ordenadores, que fue gracias a la invención del circuito integrado, que contiene miles de esos transistores. Y ya por último, la cuarta generación, en el 70 la empresa Intel inventa el microprocesador, que es un ordenador en un chip. Ya son millones y millones de transistores en un chip muy pequeñito, ¿no? Y eso es lo que hoy en día tenemos más o menos sofisticado. Además de para contar, contar al final nos lleva a entender más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la física, que es al final la ciencia básica que describe pues, el mundo que nos rodea.
Y el lenguaje de la física son las matemáticas. Por tanto, si sabemos utilizar bien las matemáticas, podemos entender bien la física y, por tanto, podemos entender bien el mundo que nos rodea, incluso hacer predicciones. Y un ejemplo son el clima, ¿no? O sea, el clima son al final simulaciones muy, muy difíciles que se hacen en superordenadores y que gracias a eso pues, podemos entender mejor el mundo que nos rodea e incluso hacer unas predicciones de qué va a pasar, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando hubo la erupción del volcán de La Palma, al final allí salió una nube de polvo muy grande que eso afectaba a mucha población, ¿no? Hacer una simulación de, dependiendo cómo está la atmósfera, hacia dónde va a ir esta nube, a quién va a poder afectar, a quién no, aunque sea con cierta probabilidad, es también muy importante y requiere de una capacidad de cálculo muy, muy, muy fuerte y muy brutal. De hecho, se necesitan superordenadores. Y como estos hay miles de ejemplos. Hoy en día se utiliza la supercomputación para hacer medicina personalizada, para la inteligencia artificial, que ahora ya cada vez nos rodea más a todos, para hacer predicciones también de terremotos, para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, antes de llegar a los ordenadores cuánticos, creo que es importante explicar cómo funciona un ordenador a nivel muy, muy de bajo nivel, que se dice, ¿no? Que es ir al transistor y ver cómo funciona casi, ¿no? Y algo muy, muy importante que gracias a eso tenemos hoy ordenadores hoy en día es la erupción, digamos, de la teoría de la información, que es básicamente hacerse la pregunta de si la información se puede cuantificar, o sea, si podemos saber cuánta información tiene una cosa o no la tiene, ¿no? Y la respuesta es que sí, y gracias a Shannon sabemos que la información se puede codificar en lo que llamamos bits, en los ceros y en los unos. Entonces, todo tipo de transmisión de audio, de vídeo, de imagen, de texto, se puede codificar en ceros y unos. Hay miles de formas de hacerlo. Aquí he puesto unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, al final, el codificar en ceros y unos es como hacer un código, ¿no? Entonces, si yo quiero pasar a texto a binario, puedo decir que la A son todos ceros, que la B son todos ceros menos un 1, y así con todo. Y si yo quiero hacer una frase, pues simplemente tengo que mirar la equivalencia y hacer uno detrás de otro. También lo podemos hacer con colores. Podemos decir cuánto de cada color hay y el sistema RGB, que es un poco junta los tres tipos de colores primarios, y con eso te da cualquier color, ¿no? Pues de nuevo lo puedo pasar a binario y con eso me sale una cadena de unos y ceros que para mí es indescifrable, pero yo puedo hacer un algoritmo que sea capaz de saber separar cada trozo y recomponer la información. Lo importante de todo esto es que gracias a que podemos codificarlo todo en ceros y unos, podemos hacer, digamos, inventos, ¿no? o soportes, digamos, tangibles que puedan codificar estos ceros y unos. Y esto es fundamental para transmitir la información, porque si no, ¿cómo enviamos la información? La enviaríamos manualmente en una carta, por ejemplo, a través del correo. Ahora, gracias a pasarlo a ceros y unos, lo podemos enviar por un cable, ¿no? Por ejemplo. Y la manera de entender los bits y por qué en binario simplifica mucho las cosas es porque nos lo podemos imaginar como un circuito que cuando está la puerta abierta no se enciende la bombilla y por tanto eso será un 0. Cuando está la puerta cerrada sí que conecta todas las partes y se enciende la bombilla. Pasa la corriente y eso le llamamos 1. Y esta cosa tan sencilla, gracias a eso se pueden hacer pues, con los transistores y otros elementos eléctricos que permiten codificar todos estos ceros y todos estos unos. ¿Cómo lo hacen? Pues utilizando puertas lógicas. Y aquí son solo dos ejemplos. Una puerta lógica, la tipo AND, por ejemplo, significa que los dos circuitos tienen que estar cerrados para que haya luz. O sea, si uno está 0 y el otro está 1, no se va a encender la bombilla. Mientras que si los dos están cerrados, sí se va a encender. Entonces será un 1. Puedo hacer la puerta lógica OR, que es que simplemente que uno esté cerrado ya es suficiente, no necesito que lo estén los dos. Y como esto puedo hacer más tipos de puertas lógicas. Y algo muy importante en computación es que solo necesito unas puertas muy concretas para hacer cualquier tipo de operación matemática que os podáis imaginar. O sea, todo se va complicando cada vez más, como las capas de una cebolla, ¿no? Empezamos así pequeñito y cada vez se va haciendo más y más sofisticado. La parte buena al final en un ordenador no es solo el microprocesador y todas estas operaciones, son muchas cosas que lo rodean, ¿no? Porque al final para que este procesador funcione necesito una fuente de alimentación, necesito una pantalla para que yo pueda ver qué está pasando, necesito un ratón para moverme, un teclado, una memoria RAM, necesito muchas partes, ¿no? Y al final del día, todas estas operaciones y todas estas puertas lógicas están metidas en el microprocesador de forma muy sofisticada,
Pero la mejor parte para todos nosotros es que no necesitamos saberlo para utilizar un ordenador. Y es que la tecnología ha avanzado tanto que no necesitamos saber lo que es una puerta lógica, si se hace de esta manera, si se hace de esta otra, para que todos podamos utilizar un móvil. Porque al final la tecnología avanza de forma que cada vez las capas de más arriba se van sofisticando para que los usuarios finales no necesiten ser expertos, igual que no necesitamos ser albañiles para vivir en una casa. Pues aquí ocurre lo mismo. Ya hay otras personas que en algún momento han sabido hacer todas estas partes que ya se encargarán de hacer la tecnología por ti, ¿no? Una vez pasamos de la computación, ¿qué es la cuántica, ¿no? Y luego juntaremos las dos cosas y a ver qué nos sale. ¿Cuál será la siguiente revolución? O sea, hemos hablado de 4 generaciones de computadores, estamos en la 4ª. ¿Cuál será la siguiente? Pues lo que yo pienso es que será cuántica, ¿no? Primero un poco, ¿qué es la cuántica? Hablando a grandes rasgos, la cuántica lo que describe es el mundo pequeño, ¿no? ¿De qué están hechas las cosas? Por ejemplo, tenemos una pared de ladrillo. ¿De qué está hecha la pared? De ladrillos. ¿De qué está hecho un ladrillo? De arcilla. ¿De qué está hecha la arcilla? De silicatos. ¿De qué está hecho cada silicato? De átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? De electrones, protones, neutrones. Cada vez nos vamos a un mundo más y más y más pequeño. Entonces, lo curioso de todo esto es que la física convencional, o sea, la física de nuestro día a día, que es la llamada física clásica, que hay de muchos tipos, ¿no? Desde la cinemática, cómo se mueven las cosas, cómo se mueven cuando aplicamos fuerza, cómo se comporta la luz, es la óptica, etcétera. Todo esto son las ramas de la física clásica. Esas leyes no se aplican, o sea, se aplican hasta cierto nivel, hasta que arriba llegas más o menos aquí. Una vez entras en esta parte de aquí, empiezan a pasar cosas diferentes. Y las leyes de la física clásica, que todos pues, estamos familiarizados más o menos, sabemos que si calentamos el agua se evapora, ¿no? Y todas estas cosas, dejan de aplicarse de esa manera, ¿no? Y eso es la física cuántica. La física clásica es, digamos, cómo funcionan las cosas hechas de muchos átomos, mientras que la física cuántica es más de qué están hechas, o sea, cómo funcionan las cosas átomo a átomo, partícula a partícula, fotón a fotón de luz, etc. Y estas leyes son muy diferentes a las que nosotros experimentamos en nuestro día a día, porque nosotros estamos hechos de muchos átomos, por tanto, no nos afecta la cuántica de esa manera. Con la computación, ¿qué está pasando? Que la ley de Moore, que es una ley empírica de hace años, que pronosticaba que cada 2 años el tamaño de esos transistores se iba a hacer cada vez más pequeño, de forma que en cada chip cupieran más y fueran cada vez más potentes, pues eso se está estancando. ¿Por qué? Porque al final no se pueden hacer las cosas infinitamente pequeñas. Como ya hemos visto, cada vez hacemos las cosas más pequeñas hasta que llega un punto en que nos topamos con la física cuántica, porque ya no podemos hacer los transistores y los circuitos más pequeños, ¿no? ¿Qué pasa en la computación? Porque claro, nosotros tenemos necesidades de computar cada vez más sofisticadas, igual que a lo largo de la historia. Pues que los ordenadores se están volviendo más especializados. Y del mismo modo que están surgiendo tipos de procesadores diferentes, tenemos las CPUs, las GPUs y otro tipo de chips, también están surgiendo otras maneras de hacer computación. Y una de ellas es la computación cuántica, que para determinadas aplicaciones nos va a venir bien y nos va a permitir seguir avanzando en esta línea y no estancarnos y cada vez poder calcular cosas más y más sofisticadas. Con eso ya vuelvo un poco atrás y explico un poco la historia de las tecnologías cuánticas, ¿no? De dónde viene todo esto. Tenemos primero, en 1900 nace la física cuántica. Nació porque cuando la gente de esa época los científicos de esa época querían explicar pues, cosas que pasaban en el laboratorio, se encontraron que ciertos experimentos no obedecían, digamos, las leyes de la física clásica que he mencionado antes, de la dinámica, de la termodinámica, etc. Entonces, la única manera de explicar esos experimentos era inventarse una teoría nueva, que era la teoría cuántica, que luego no dejó de ser una teoría y pasó a ser física porque se demostraba con los experimentos. Entonces, en ese momento fue muy incipiente. En 1925 ya nace la mecánica cuántica y eso lo que significa es que, digamos, que las matemáticas necesarias para entender todos estos fenómenos cuánticos pues se desarrollaron. Y gracias a tener las matemáticas, son el lenguaje de la física, pues pudimos empezar a hacer predicciones y podemos empezar a pensar qué podemos hacer con la cuántica, ¿no? De hecho, hago un inciso, este año es el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica porque conmemora los 100 años de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, a partir de los años 40 empezamos a tener los primeros inventos que nacieron gracias a entender bien cómo funcionaba el mundo cuántico. Y unos ejemplos muy claros que nos afectan a todos en nuestro día a día y que igual no somos conscientes es que el transistor, sin más, o sea, el responsable de que todos tengamos un ordenador en casa o en el móvil, está basado en la física de los semiconductores, que para poder hacerla hemos necesitado entender muy bien la física cuántica.
Luego tenemos los paneles solares, que es otro ejemplo muy claro, porque el efecto, digamos, que genera electricidad en los paneles solares se llama efecto fotoeléctrico y es un efecto cuántico que además fue descrito por Albert Einstein y le dieron el Nobel precisamente por eso y no tanto por la relatividad general, ¿no? Perdón, especial. Luego otro ejemplo muy claro es el GPS. El GPS es un reloj muy, muy, muy preciso que está en órbita y que para que sea tan preciso necesita que el reloj que digamos no es un cronómetro o un reloj normal de manillas como tenemos todos, sino que es un reloj atómico. Y para que ese reloj se haya podido construir necesitamos entender el mundo cuántico porque lo hacemos con átomos, ¿no? Además, el GPS, para que funcione bien, tiene una serie de correcciones en sus cálculos para luego sacar la distancia que utiliza la relatividad general. O sea, si a Einstein en su momento le dijeras toda tu teoría no solo va a servir para entender el universo, sino que además gracias a eso vamos a poder navegar en un coche, pues nunca se lo hubiera imaginado, ¿no? Al final, muchos años después del origen de las teorías, empiezan a surgir las primeras aplicaciones. Tenemos muchos más. Tenemos la resonancia magnética, también es un efecto cuántico. El láser también es un haz de luz coherente, eso también se hace gracias a la cuántica. Y muchos, muchos, muchos ejemplos más, ¿no? Por eso se llama la primera revolución cuántica. Gracias a entender esta física, podemos empezar a diseñar inventos con ella. En los años 80 se dieron cuenta los científicos que entender el mundo cuántico iba a ser cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque al final con los ordenadores nosotros los utilizamos como para entender el mundo que nos rodea, como he dicho antes, pero para entender el mundo cuántico se necesita mucha, mucha, mucha capacidad de cálculo. Hasta un punto que la única manera de hacerlo es creando un ordenador que funcione también según la física cuántica, o sea, un ordenador cuántico. Y esa fue la idea que tuvo el premio Nobel Richard Feynman, que dijo, bueno, estaría muy bien tener eso y además sería un problema muy chulo de tener, pero bueno, también en la comunidad imperaba un poco la sensación de que esto era una idea muy bonita, pero que a la hora de la verdad sería imposible de construir, porque implicaría controlar los átomos a nivel individual muy, muy bien, y esto es muy, muy complicado, ¿no? Por tanto, se quedó como en una idea teórica bonita, para los físicos una curiosidad, pero sin más, ¿no? No pasa nada más. Entonces, en los 80 tenemos esta idea de hacer una máquina de Turing cuántica, de hacer computación cuántica. En los 80, principios 90, empiezan a salir los primeros protocolos de criptografía y también de comunicaciones cuánticas. O sea, si podemos codificar la información de forma cuántica, podemos también transmitirla de forma cuántica. O sea, todo lo que habíamos hecho hasta entonces de forma normal, lo podemos hacer en cuántica, ¿no? ¿Y qué implicaría? Bueno, pues muchas cosas, pero todo en el mundo teórico y de los matemáticos y de los físicos, ¿no? Tenemos los primeros algoritmos, todo teórico, y llega el 94. Y el 94 sale el algoritmo de factorización de Shor. Y este algoritmo, aparentemente muy inocente, resulta que demostraba que podías factorizar números de forma eficiente con un ordenador cuántico. ¿Qué significa eso? Que si yo te doy un número muy grande, factorizarlo significa que me digas qué dos números multiplicados dan ese número. Si yo te doy el número 15, 5 por 3. Pero si yo te doy un número enorme, te va a costar mucho tiempo sacar los factores. Bueno, tanto tiempo que si te doy un número gigantesco no lo vas a conseguir ni en 100 años, ni en 1000, ni en 10.000. Pues esa propiedad matemática se utiliza para encriptar todos los mensajes de hoy en día. O sea, todas las comunicaciones, todos los mensajes cifrados, todos nuestros emails, todas nuestras transacciones bancarias, todos los secretos de Estado, todo está codificado con una criptografía que se basa en que factorizar números no sea fácil, porque si no, cualquiera podría leer los mensajes, ¿no? Pues resulta que en el 94 este físico, Peter Shor, sale con un algoritmo que dice, bueno, si tenemos un ordenador cuántico, podemos factorizar rápido, por tanto, podemos romper toda la criptografía de hoy en día. Eso puso nervioso a muchísima gente, como os podéis imaginar, porque significa que aunque no lo tuviéramos todavía, era cuestión de tiempo, como alguien se ponga a fabricarlo, puede leer todos los mensajes cifrados del mundo. Hay que hacer algo, ¿no? Sobre todo hay que prepararse, porque aunque esto todavía no haya llegado, ya todavía nos queden años para eso, todos los mensajes de hoy en día son públicos. Están cifrados, pero son públicos, de forma que yo me los puedo estar guardando en mi ordenador y simplemente esperar a que se puedan descifrar. Y bueno, aunque tarde 10 años, igual de aquí 10 años el mensaje que me he mandado con mi amigo no sea relevante, pero un secreto de Estado sí que lo sea, ¿no? Por tanto, hoy en día ya se están intentando actualizar todos estos protocolos de encriptación y todo, está todo el mundo pendiente y toda la geopolítica pendiente en qué pasa con los ordenadores cuánticos y quién lo va a tener primero, ¿no? Aún así, todo teórico, hasta que llega el año 95. El año 95 sale el físico
Juan Ignacio Cirac, junto con Peter Zoller. Cirac, que además creo que dio una charla aquí hace unos años, ¿no? Es un físico español muy relevante, que propusieron una receta para hacer un ordenador cuántico en la realidad, o sea, cómo se haría, ¿no? O sea, propusieron una manera concreta y no solo una idea teórica para hacerlo. Y se les dio muy bien porque al cabo de poco un grupo experimental pues lo probó y demostró que podía hacer pues, una puerta lógica cuántica con átomos, que es lo que habían propuesto. Claro, eso ya empezó a cambiar todo, porque ya significaba que aunque fuera una prueba muy pequeña, la computación cuántica ya era posible. Ya alguien ya había, digamos, roto el hielo y ya podían empezar a fabricar estos ordenadores cuánticos, o por lo menos ya habían demostrado que no era solo teoría, que se podía hacer. ¿Por qué se tuvo que esperar hasta los 2000? Pues porque la tecnología no era lo suficientemente avanzada para que la computación cuántica pudiera funcionar. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que hemos mejorado muchísimo toda la tecnología y quiero enseñaros algunos ejemplos. Esto es una fotografía que está tomada con una cámara buena, pero una cámara normal. No es ningún microscopio ni nada de eso. Es una trampa magneto-óptica, lo que significa es que aquí hay un campo magnético, o sea, todo esto negro que veis, todo está al vacío, o sea, no hay ninguna partícula. Y hay un campo magnético que lo que hace es que este punto de aquí en el centro pues levite, ¿vale? En este campo magnético. Y este punto de aquí es un átomo. O sea, se puede ver a simple vista un solo átomo. Se puede atrapar. De hecho, aquí está más claro. Emite luz porque yo lo que puedo hacer con los átomos es enviarle luz para que genere luz, ¿vale? Entonces, gracias a eso lo puedo ver. Y es un átomo atrapado. Y hoy en día, si os metéis en YouTube, si buscáis átomos atrapados o en inglés, ¿no? Trap ions, podréis ver directamente cómo se atrapan varios, cómo se mueven, cómo incluso hacen figuras. Bueno, se puede hacer lo que quieras con ellos. O sea, lo puedes manipular, puedes hacer operaciones con ellos, puedes hacer muchas cosas. O sea, ese es el nivel tecnológico que tenemos hoy en día, ¿no? Que podemos manipular los átomos uno a uno. Otro ejemplo, este es más local, este es de un grupo del ICFO, que es un instituto de fotónica que hay en Barcelona. Estos son muchos átomos atrapados, pero veis que hay como una luz aquí. Esto es una nube de átomos así pequeñitos, hay miles de ellos, pero flotan como en este cristal y con eso es un tipo de tecnología cuántica que se llama átomos fríos y gracias a eso podemos hacer simuladores cuánticos y podemos hacer muchos cálculos también. Y por último esta foto, esto es un refrigerador de dilución abierto, o sea, cerrado es más soso porque es un cilindro que se cierra y no se ve. Luego veremos una foto cerrado. Esto es un tipo de tecnología de criogenia, es una nevera muy, muy potente, hasta el punto en que el punto de aquí abajo, porque esto está como muy frío, ¿no? Cuando funciona, está a temperaturas milésimas por encima del cero absoluto, o en otras palabras, a menos 273 grados centígrados. No se puede bajar más esa temperatura, o sea, lo impiden las leyes de la termodinámica. Y para comparar, el espacio exterior está a una temperatura media de 3 grados por encima de ese cero absoluto. O sea, esto está miles de veces más frío y es un punto que lo hemos construido los humanos y está en nuestros laboratorios y esto es tecnología muy avanzada desde hace muchos años, o sea, no es algo novedoso, ¿no? Por tanto, este tipo de tecnología, este tipo de neveras, digamos, se necesitan para hacer computación cuántica con cierto tipo de tecnologías cuánticas. Y, por ejemplo, en Barcelona tenemos 2 de estas en el BSC y muchas otras en muchos lados, ¿no? Seguimos con la historia, llegamos los finales de los 2010, ¿no? Y empieza la nueva década, empiezan a aparecer las primeras empresas que dicen que tienen ordenadores cuánticos y que los venden. En concreto aparece la empresa D-Wave, que es una canadiense, que hasta el punto de que mucha gente en su momento no se los acababa de creer del todo, en plan, no sé si será verdad que sea cuántico. Y los de Google, por ejemplo, dijeron, venga, vamos a comprarles uno y vamos a abrirlo a ver si es verdad, qué es lo que dicen, ¿no? Y algo verían porque en 2016 Google dijo que no compraba nada, que ellos les empezarían a construir y decidieron empezar a hacerlos, ¿no? En 2016 también hay un hito bastante importante para muchos y es que los primeros ordenadores cuánticos se pueden acceder en la nube. Y yo me acuerdo que en este momento yo estaba empezando mi doctorado y yo hacía algoritmos cuánticos teóricos y de repente IBM dice, oh, si quieres utilizar un ordenador cuántico, tú mándame el código que lo puedes usar. Claro, estábamos todos alucinando de que algo así fuera posible, porque no pensábamos que estaba tan avanzada la tecnología, ¿no? Ahora esto ya es algo súper habitual. O sea, IBM tiene muchísimos ordenadores cuánticos en la nube, Google también los tiene, luego tenemos, a través de Amazon podemos acceder a otros ordenadores cuánticos, o sea, es algo que se ha vuelto algo muy habitual en poquitos años, ¿no?
En 2019 tenemos los primeros experimentos de superioridad cuántica, que eso lo que significa es que se hizo una simulación, digamos, que en un superordenador tardaría 10.000 años, mientras que en un ordenador cuántico tardó unos pocos segundos. Es una aplicación que no tiene aplicaciones reales, o sea, es un problema muy concreto, muy teórico, que no sirve para nada, digamos, para nuestro día a día, pero lo que demostró es que, ojo, ya tenemos ordenadores cuánticos muy sofisticados que no se pueden simular con un ordenador normal, ¿no? Y por último, esto lo he añadido, esta es la primera charla que lo menciono casi, porque en 2024 empezamos a tener la corrección cuántica de errores. Y es que los ordenadores cuánticos de hoy en día tienen muchos errores y esos errores se tienen que corregir. Pero para que eso ocurra, necesitamos que sean muy, muy buenos, muy, muy, muy buenos, ¿no? Pues bueno, este año pasado ya han hecho ese paso más tecnológico de mejorarlos como para corregir esos errores. Por tanto, seguimos avanzando. Todo esto, yo he hablado solo de computación, pero para que quede claro, el campo de las tecnologías cuánticas es más amplio. A nivel teórico, pues es la información cuántica, ¿no? Eso es la manera en que, digamos, nos movemos en las matemáticas de todo ello. Pero a nivel de aplicaciones tenemos desde la computación cuántica, que es de lo que yo hablo y de lo que seguiré hablando ahora, pero también tenemos las comunicaciones cuánticas, o sea, cómo protegernos la criptografía de estos ordenadores cuánticos, o los sensores, cómo hacer sensores muy, muy, muy precisos que nos puedan servir desde medir campos magnéticos muy pequeños, a detectar cosas que son indetectables, etcétera. O sea, que es un campo muy, muy grande. También, además, en 2022 tuvimos el primer Nobel de Física en este campo, lo cual simplemente demuestra que este es un campo que está en plena expansión y que está teniendo un foco muy importante en la comunidad científica. Vale, ahora ya nos pasamos en qué es un ordenador cuántico. Espera, perdón. Esta va a ser la parte más técnica de la charla. Pero bueno, he intentado no meter muchas fórmulas. A ver, he mencionado lo que era un bit, ¿no? Un bit, un 0 o un 1, y esto es un circuito eléctrico. Vale, en cuántica, ¿cómo sería esto? Pues el equivalente es el qubit, el bit cuántico. Entonces, ese bit cuántico puede ser un 0, puede ser un 1 o puede ser una mezcla de este 0 y este 1. O sea, si nos lo imaginamos el bit como de dos colores, pues esto sería pues todos los posibles colores entre medios. Puede ser muy morado, puede ser muy verde o puede ser un poco una mezcla de todos, ¿no? Estos qubits tienen unas propiedades que son puramente cuánticas, que no tienen los bits, y eso es lo que nos va a permitir hacer algoritmos mejor o diferente, ¿no? Uno de ellos es el paralelismo, lo que se llama superposición. O sea, yo tengo todos mis qubits y todos están en el estado cero, como si fueran bits normales. Pero yo puedo empezar a hacer operaciones sobre ellos de forma que empiecen a estar en una mezcla de algunos ceros, otros unos, algunos unos, otros ceros, una mezcla de todos posibles. Por tanto, es como si estuvieran en muchos a la vez, ¿no? Eso también significa que con una sola operación, o sea, con una sola puerta lógica de esas, en lugar de afectar a solo un tipo de cadenas, o sea, si yo lo hiciera con computación normal, solo afectaría a este, o solo a este, o solo a este, con una sola operación afecto a todos a la vez. Por tanto, a nivel de operaciones, con una sola, puedo hacer muchos cambios en todas mis cadenas de bits, ¿no? Esa es una propiedad. La otra es la interferencia. Y es que todas esas propiedades que puedo hacer en estas mezclas de ceros y unos pueden generar interferencia. O sea, puede ser que algunas de estas cadenas aparezcan más veces y otras aparezcan menos veces. Y eso también es un efecto puramente cuántico que es fundamental para que funcione todo. Y aquí he intentado pensar una analogía para entenderlo mejor, y es el de las ondas. O sea, la interferencia igual suena un poco extraño, pero es más cotidiano de lo que nos imaginamos. Esto, insisto, es una analogía, no es que es lo que pasa en cuántica tal cual, pero nos ayuda un poco a entenderlo. Un qubit podría ser una onda cuando yo le tiro una piedra en un lago, ¿no? Eso genera una onda y puede estar en muchos sitios a la vez, ¿no? Porque es una onda, ocupa un cierto espacio. Pero si yo tiro otra piedra, o sea, otro qubit, esas ondas interfieren y habrá partes donde estarán más altas y habrá partes que estarán más bajas y habrá partes que justo compensará una que sube y otra que baja y se quedará en el medio. Eso es la interferencia y eso es lo que ocurre con mis qubits. Por tanto, yo al final del día habrá algunos que estarán más arriba, otras cadenas que estarán más abajo y están como todas están ocurriendo aquí a la vez, ¿no? De algún modo. El último proceso que es extraño en cuántica es la medida. O sea, todo esto está muy bien, pero resulta que al final del día, cuando yo termino mi algoritmo cuántico,
yo mido el estado de estos qubits y solo me da una de estas cadenas. O sea, yo tengo como muchas a la vez, pero al final del día mido y solo aparece una. Por tanto, yo tengo que repetir todo el proceso otra vez, volver a hacer todo mi algoritmo y obtendré otra. Y así varias veces, hasta que al final tengo lo que se llama una distribución de probabilidad. O sea, algunas veces tendré más probabilidad de una, menos de otra y todo eso. Esa distribución es lo que yo uso para luego sacar la solución de mi problema. Una cosa que a veces se dice en algunos titulares y que puede llevar a error es que si todos estos qubits que están en lo que se llama función de onda pueden tener tantas posibilidades a la vez, entonces lo que hagamos con ellos es muchísimo más potente que cualquier computación, porque claro, puedo mirar todas mis soluciones a la vez, ¿no? Pues ojalá, pero no es tan fácil. Porque claro, aunque yo tenga todas mis soluciones o todas mis posibles soluciones a la vez, cuando la información que yo obtengo de mi ordenador cuántico es una de ellas. Si quiero obtener otra, tengo que repetir y obtener otra, y así repetidas veces. Por tanto, necesito repetirlo muchísimas veces. Así que no es tan fácil. Hay que pensar muy bien los algoritmos cuánticos para sacar el máximo provecho. De algún modo, pues podemos imaginar como que nuestro ordenador cuántico es un genio de la lámpara al que tiene toda la información del mundo, pero yo solo le puedo hacer preguntas de una en una. Entonces tengo que pensar muy bien qué preguntas le hago si no quiero estar todo el día preguntándole cosas, ¿no? Pues un poco mi ordenador cuántico es eso. Tengo que saber muy bien cómo tengo que hacer mi pregunta, qué es lo que tengo que medir para que en poco rato me saque la solución que yo quiera. En otras palabras, también me gusta esta frase de un blog de un investigador muy conocido en nuestro campo, que es que si solo os quedáis con una idea de esta charla, que sea que los ordenadores cuánticos no son más potentes porque miren todo a la vez, ¿de acuerdo? Lo que son es que resolverán algunos problemas utilizando esa mezcla de medir todo a la vez, de ver todo a la vez y además tener esa interferencia. Por tanto, no automáticamente la computación cuántica no es más rápida que cualquier computación normal, sino que en algunos casos sí lo será, en otros no tiene por qué, ¿no? A nivel más tangible, ¿qué pinta tiene un ordenador cuántico? ¿Cómo se programa? Pues al final se programa desde un ordenador normal. O sea, yo desde mi ordenador le mando mi algoritmo, que recordamos que un algoritmo es una receta, es instrucciones de qué tiene que hacer la máquina. Entonces yo desde mi ordenador le digo, tienes que hacer esto otro. Hacer esto otro significa darle a este botón, no le des a este botón, dicho así pronto, ¿no? Por tanto, esto va a un hardware, que el hardware sí que es puramente cuántico, pasan cosas allí que no pasa en computación normal, y me retorna un resultado que es una cadena de bits que yo tengo luego que interpretar de algún modo. Por tanto, aquí se ve claramente que para tener ordenadores cuánticos necesitamos tener ordenadores tradicionales, porque es la única manera que tenemos de programarlos, los necesitamos para eso. A nivel de aplicaciones, las más claras es las de entender el mundo cuántico. ¿Y qué es el mundo cuántico? Pues el mundo de la química, el mundo de la ciencia de materiales, el mundo de la biología, o de la bioquímica, mejor dicho, etc. O sea, si nosotros entendemos muy bien de qué están hechas las cosas, gracias a eso podemos diseñar cosas más y más sofisticadas, podemos entender mejor las reacciones químicas, podemos diseñar materiales que conduzcan mejor el calor, podemos hacer muchas cosas. Y por tanto, un ordenador cuántico está pensado precisamente para resolver este tipo de problemas. Pero también, un poco de rebote, descubrimos que los ordenadores cuánticos tienen aplicaciones en ciberseguridad, por lo que he dicho antes. Pueden romper la criptografía, por tanto, serán útiles para comprobar que la criptografía que tengamos en el futuro no sea, desencriptada, ¿no? También se está estudiando si se pueden utilizar para resolver problemas muy complejos como los que tenemos en logística, como el problema del viajero, de cuál es la mejor ruta que pasa por diferentes ciudades y que gasta menos gasolina, ¿no? Pues estos problemas son extremadamente difíciles de resolver y lo que se está mirando es si con computación cuántica lo podemos resolver mejor o podemos encontrar soluciones más óptimas, ¿no? Eso nos lleva a la inteligencia artificial. Pues de nuevo, la inteligencia artificial, lo que hay debajo es un problema matemático muy difícil de resolver, que se necesita mucha potencia de cálculo y por tanto en computación cuántica se está mirando también si esa potencia diferente puede ayudar, ¿no? Y por último, algo que también se está mirando mucho es si no solo pueden resolver problemas mejor o peor, sino si pueden gastar menos energía en resolverlos. Y es que la computación normal gasta muchísima energía y todos los que tenemos un ordenador en casa o nuestro propio móvil, si lo usamos mucho se calienta, gasta energía, ¿no? Pues la computación cuántica gasta muchísima menos energía. Por tanto, es algo que también se está mirando si, ostras, aunque haga lo mismo, si lo gasta menos energía, pues es una ventaja muy, muy clara, ¿no? Y por último, antes de pasar a la siguiente parte, también me gustaría
a hacer una reflexión, ¿no? Al final, las cosas que construimos, y más en ciencia, no siempre son con la idea de esta aplicación concreta, que obviamente eso es algo importante, es importante que haya un retorno a la sociedad, pero muchas veces las aplicaciones mejores están por llegar y no las conocemos hoy en día. Y con la computación tenemos un ejemplo clarísimo. O sea, los ordenadores existen, entre otras cosas, con una motivación de, por ejemplo, llevar a la humanidad a la Luna. Y nadie se imaginaba que luego tendríamos todos uno en nuestro bolsillo, ¿no? Por tanto, al final la computación y todos los inventos tienen un retorno en la sociedad muy fuerte al instante, y es generar puestos de trabajo, entender mejor el mundo que nos rodea, pero luego a futuro hay muchas aplicaciones potenciales que igual tardarán décadas en aparecer, pero acaban apareciendo. Y el ejemplo es la web. La web existe gracias a que se construyó un acelerador de partículas para entender el mundo cuántico. O sea, nadie se imaginaba que luego la web fuera algo tan extendido en la humanidad. El GPS, que como he dicho antes, necesita de la relatividad general de Einstein, que es de 1900, o sea, hasta los años 50, pues pasaron 50 años que nadie pensaba que la relatividad serviría para una aplicación de nuestro día a día. Y aquí tenemos una clarísima, ¿no? La radio es otro ejemplo, las placas solares, etcétera. O sea, hay muchos ejemplos de aplicaciones que han surgido décadas más tarde de hacer ciencia básica, ¿no? Por eso es también importante hacer las cosas porque podemos hacerlas, no solo con el objetivo concreto. Volviendo a la cuántica. ¿Cuál es el material de que están hechos los ordenadores cuánticos? Pues hay varias maneras. O sea, al final necesitamos un sistema que funcione de forma cuántica, y eso es el primer objetivo. Y luego que lo podamos controlar muy bien, que eso también es otro objetivo. O sea, cada vez el objetivo que viene después es más y más difícil. Hay muchas tecnologías, estas son las más utilizadas, y si queréis saber de cuántica las oiréis muchas veces. Los circuitos superconductores, los fotones, o sea, la luz, los átomos fríos, los iones atrapados, y se están investigando otras. Básicamente todas tienen sus pros y contras, funcionan mejor unas cosas y no otras, y es difícil saber a día de hoy cuál va a ser el ordenador cuántico del futuro. Por eso vamos a ir viendo en los años que vienen ordenadores cuánticos de muchos tipos, hechos de muchas cosas diferentes, y vamos a ir viendo cuáles son los mejores y cuáles sobreviven, digamos, al futuro tecnológico. Para que todo esto ocurra se necesita, obviamente, una inversión y un esfuerzo tanto de investigación como de desarrollo como de despliegue, ¿no? A nivel de investigación, ¿quién está haciendo estos ordenadores cuánticos? Pues las universidades y también las empresas que los están construyendo, que tienen centros de investigación propios que fabrican estas máquinas, ¿no? A nivel de hardware significa pues, de qué los hacemos, cómo los mejoramos, cómo los construimos. A nivel de software y de aplicaciones es, bueno, qué aplicaciones podemos hacer, y pueden ser aplicaciones muy de ciencia básica o aplicaciones más sofisticadas. Pero claro, todo esto está muy bien, pero tiene que haber una transferencia. Una vez entendemos cómo hacer una parte, debería haber una industria al lado capaz de coger eso y llevarlo a un producto final, para que se pueda utilizar y que no esté siempre metido en un laboratorio, ¿no? Y para eso necesitamos empresas, y lo que está surgiendo en cuántica es muchas empresas de nueva creación, muchas startups que vienen de las universidades, que básicamente cogen todo lo que saben hacer y lo llevan a un producto final, ¿no? Y eso es necesario para escalar todos estos prototipos. Pero por último, claro, no se van a quedar solo en las empresas los ordenadores cuánticos. Alguien los tendrá que utilizar. Habrá que hacer un despliegue de esta tecnología. Y para eso estamos, entre otros, los centros de supercomputación, para comprar estas máquinas y asegurarnos de que todo el mundo que le interese las pueda utilizar. Algo muy relevante que está ocurriendo en el campo es que está creciendo muy fuerte, y por eso hay unas inversiones brutales. De hecho, esto es un estudio de McKinsey, y estiman que en el 2040 se habrán invertido 173.000 millones de euros en tecnologías cuánticas. O sea, computación es la que más, pero también las comunicaciones y los sensores. Hacer una estimación es difícil porque, claro, pueden pasar mil cosas, ¿no? Al final con todo esto, pero lo ven todo el mundo muy claro de que esto es un campo que va a generar muchísimo valor, que va a generar muchísimos puestos de trabajo y mucho dinero asociado, porque, claro, estos ordenadores cuánticos, estas comunicaciones se pueden usar para muchas cosas, ¿no? Y para generar mercados en otros lados, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar y utilizar ordenadores cuánticos? Tanto científicos como empresas que quieran saber si esta tecnología les va a servir ahora a corto y a largo plazo. Pues hay varias maneras. Primero, teniendo un amigo que tiene un ordenador cuántico en su laboratorio. Esto es muy limitado porque si no conoces a esta persona, pues hay limitados grupos de investigación que los tienen, y sí que es verdad que es la mejor manera porque los que mejor conocen la máquina son los que los hacen, pero es algo muy limitado a la investigación, ¿no? Puedes colaborar con las empresas que los desarrollan, como un IBM, como un Google, como un Microsoft,
Pero ¿qué ocurre? Que de nuevo la empresa tiene que estar interesada en que lo utilices o bien hacer algún tipo de colaboración concreta con ellos. Está muy bien, pero no va a ser el caso general para todo el mundo, ¿no? Luego está lo del cloud computing, que significa utilizarlos en la nube. Lo que he mencionado antes de que hay ordenadores cuánticos en la nube, pero hay que pagar por utilizarlos. Entonces, tiene un coste que hasta cierto punto puede ser prohibitivo para algunas empresas que acá están empezando o para incluso grupos de investigación. Es un poco pronto a veces para gastarse un dineral en algo que no sabes si te va a funcionar bien o no, ¿no? Es una manera, pero, de nuevo, implica una inversión muy fuerte. Y por último está el modelo de HPC, de los centros de supercomputación. Lo que tenemos los centros de supercomputación es que nosotros nos encargamos de comprar las máquinas que son tan caras, las instalamos y los usuarios pueden pedir acceso. Y ese acceso es público y gratuito. Tú tienes que enviar un proyecto de lo tuyo. Ese proyecto tiene que ser con la idea de publicar después tus hallazgos, porque si no, no sería de uso público, pero puedes utilizarlo de forma gratis, ¿no? Entonces, el objetivo, y ahora lo explicaré en Quantum Spain, es que igual que tenemos superordenadores públicos, también tengamos ordenadores cuánticos públicos. Como yo creo que ya he mencionado más de una vez, los ordenadores cuánticos no compiten con los superordenadores, sino que los complementan, son una parte más. Un superordenador, como su nombre indica, es muchos ordenadores juntos que hacen uno de muy grande, ¿no? Pues dentro de un superordenador hay muchos tipos de procesadores, hay muchos tipos de chips y tener los cuánticos es un ejemplo más. O sea, va a ser una parte más de nuestro superordenador que será la cuántica. Habrá usuarios que quieran utilizarla, habrá usuarios que no quieran o no les haga falta, habrá usuarios que necesiten una mezcla de todas. Pues eso dependiendo de para qué lo quiera cada uno. Y ese es el objetivo, uno de los objetivos de Quantum Spain. O sea, Quantum Spain nació con la idea de dotar a España de una infraestructura de computación cuántica pública y gratuita. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la Red Española de Supercomputación. Esta red existe desde hace muchos años, son muchos centros de supercomputación de toda España, y aquí tenemos un ejemplo con Skyle en Castilla y León, que lo que tienen es máquinas de supercomputación que ofrecen al público. O sea, yo desde mi casa puedo pedir un proyecto y que me dejen utilizar ese ordenador a través de la nube, ¿no? Pues el objetivo de Quantum Spain es que no solo estén estos ordenadores por toda España, sino que también haya algún ordenador cuántico que forme parte de la red. Este es solo el primero, va a haber muchos más, estoy segura, que van a venir. O sea, había que empezar por uno, ¿no? Entonces, tenemos un presupuesto de 22 millones de euros para eso, pero de los cuales solo 8 millones han sido para la compra del ordenador cuántico. El resto es dinero que se está invirtiendo en contratar a gente. O sea, generar puestos de trabajo en todos estos nodos de la Red Española de Supercomputación y también en muchas universidades que colaboran con nosotros en desarrollar pues, algoritmos, códigos, ejemplos de uso para los usuarios, etcétera, ¿no? Por tanto, al final es una manera de cohesionar al ecosistema que ya existía en España, financiarlo, que puedan contratar a gente y que se genere como una nueva generación de investigadores y de expertos en computación cuántica en España, ¿no? El ordenador que se compró es de tecnología además 100% europea, o sea, está hecho en Europa, o sea, todos sus componentes vienen de diferentes empresas de Europa, ¿no? Y en concreto son las empresas españolas Kilimanjaro y GMV las que se han encargado de instalarlo en el BSC. A nivel de Europa estamos muy bien alineados en España. Quantum Spain es un ejemplo, el otro que es el plan de comunicaciones cuánticas, que es como todo esto, pero pasado a comunicación. ¿Y por qué estamos alineados? Porque ya en Europa, en 2018, salió el proyecto Quantum Flagship. Los flagships son proyectos en Europa donde invierten muchísimo dinero para hacer investigación en un campo concreto. Se hizo hace unos años para entender mejor el cerebro, la neurociencia, se ha hecho para el grafeno y se está haciendo ahora para cuántica desde 2018. Entonces, se impulsa durante 10 años, hay varias ramas y dentro del Quantum Flagship se ha creado como todo un comité de empresas que se encargan de hacer esta tecnología. Y el objetivo de Europa es que también no solo seamos muy expertos y tengamos investigación muy fuerte, que ya la tenemos, de los premios Nobel de antes 2 son europeos, sino que también seamos capaces de generar la tecnología y no depender de otros países. Porque como os imaginaréis, quien está haciendo computación cuántica más avanzada, Estados Unidos y China.
¿Qué ocurre? Que eso nos limita y nos obliga a depender de ellos en el futuro, ¿no? Y con una tecnología que puede romper la criptografía, pues no sé si nos haría mucha gracia depender de un ordenador cuántico que nos lo suministre otra potencia que no seamos nosotros mismos, ¿no? Por tanto, Europa lo que quiere hacer es no perder el tren de la computación cuántica como ya lo perdió de la computación normal. Somos dependientes de los chips, no se fabrican en Europa. Cuando el COVID nos pasó mucha factura porque no había chips, porque todos estaban fuera de Europa. Y aunque está invirtiendo mucho en revertir eso, van a ser muchos años de desarrollos, mientras que con la cuántica estamos a tiempo de no perder este tren. Y por eso también la Red Europea de Supercomputación, EuroHPC, lo que ha hecho es, además de pagar por tener superordenadores, que eso ya es algo que hacía años que existía, también ahora está organizando una red de ordenadores cuánticos. Y nosotros, como España, vamos con otro proyecto, que es como una extensión de este Quantum Spain, que tendremos un segundo ordenador cuántico pagado, digamos, por Europa y hecho en Europa. O sea, un requerimiento de Europa en este caso es que la tecnología sea toda hecha en Europa para apoyar a las empresas que son capaces de hacer esto aquí, ¿no? Y en este caso, de nuevo, vuelve a ser la empresa española Kilimanjaro con otra que se llama Do It Now, también española, las que son las suministradoras del que tendremos en Barcelona. Luego tendremos otros en la red y lo bueno es que cualquier investigador en España puede utilizar, obviamente, el de Barcelona a través de la red española o cualquiera de los europeos, cada uno con tecnologías diferentes pues, para poder probar diferentes tipos, ¿no? ¿Qué pinta tiene nuestro ordenador cuántico? Pues bueno, se llama Mare Nostrum 5. Mare Nostrum 5 es la quinta generación de superordenadores en Barcelona. Es el ordenador más potente de España y de los más potentes de Europa. Para los expertos, tiene esta estructura, o sea, tiene un almacenamiento compartido de 248 petabytes y lo que mencionaba aquí en esta diapositiva, ¿no? Que los superordenadores tienen diferentes trozos, ¿no? Pues aquí lo mismo, tenemos un clúster de CPUs, otro de aceleradores, que es los que se utilizan para inteligencia artificial, y luego tenemos una partición que le llamamos Mare Nostrum Ona, donde contiene el procesador cuántico de Quantum Spain, y luego va a tener el europeo, que es un tipo de computación cuántica que se llama analógica, o sea, es complementaria y diferente, ¿no? Y para terminar, pues bueno, ¿qué es el pasado? Pues en nuestro caso, el pasado fue Mare Nostrum 4. Hasta hace un año, los ordenadores del BSC, del Centro Nacional de Supercomputación, estaban instalados en esta capilla. No es una capilla oficial, está desacralizada. Pero bueno, esto es otra historia aparte que si queréis os cuento, y es que los superordenadores de Barcelona están en esta capilla. Entonces es un sitio muy bonito al que visitar y es un sitio muy bonito al que llevar también a los alumnos y a los estudiantes porque es bastante inspirador, ¿no? Te ponen incluso cantos gregorianos cuando visitas la máquina, ¿no? En lugar de estar en un sótano, como la mayoría de superordenadores, pues están aquí. Y yo creo que todos los centros de supercomputación cada vez hacen un esfuerzo más grande en ponerlos en sitios atractivos para que no sea algo oscuro, sino que se pueda enseñar a la sociedad, ¿no? Pues bueno, hasta Mare Nostrum 4 estuvo aquí metido. Mare Nostrum 4 era un supercomputador que se llama de petascala. Esto significa que podía hacer un 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 operaciones por segundo. Esa es la potencia de cálculo que tenía Mare Nostrum 4, ¿no? Nuestro presente ahora es Mare Nostrum 5, que aunque no lo parezca, se ha multiplicado por 100 lo de Mare Nostrum 4, ¿vale? La potencia. Mare Nostrum 5 es un pre-exascala, eso es uno de los 3 superordenadores más potentes de Europa, los otros están en Italia y en Finlandia, y creo que es el top 8 mundial ahora mismo. Estos tops van cambiando de un año para otro, pero bueno, ahora mismo estamos allí. Aquí, de hecho, en esta foto todavía queda toda una fila para poner el máquina. Se está utilizando para muchísimas aplicaciones, para inteligencia artificial, por supuesto, para gemelos digitales, para medicina personalizada, para muchísimas cosas, ¿no? Y este es nuestro presente, está operativo desde hace unos meses. Y nuestro futuro, que en realidad es un presente, que es ONA, que es el ordenador cuántico de Barcelona y el ordenador cuántico de España, que ocupa el sitio de la capilla, el sitio que siempre había ocupado la computación tradicional, pues ahora lo ocupa la computación cuántica. Y bueno, esta es la pinta que tiene cuando estaba abierto, ahora están los dos cerrados y funcionando. Esto es, si os fijáis aquí en la imagen, es como la imagen que he enseñado antes del refrigerador de dilución, ¿no? O sea, el chip se pone aquí en la parte de abajo. Cuando está en funcionamiento no se ve todo esto, se ve como así cerrado, pero bueno, está ahí y hace un ruiditos y todo. Y bueno, la idea es que el europeo pues se ponga por aquí atrás y la parte de atrás de la capilla, que ahora está vacía, la urna, se va a poner toda una parte de inteligencia artificial, que eso es otros proyectos, ¿no?
Y con eso, bueno, concluyo. Espero que os haya gustado y si queréis más información de cómo funciona, hay unos dibujos muy chulos y más información de las actividades del año de la cuántica, pues podéis consultar aquí. Muchas gracias. ¿Está activado? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Vamos a hacer un turno de preguntas ahora. Un ratillo podéis aprovechar si tenéis cuestiones sobre todos estos temas que ha tratado Alba. Lo único sí que os pediría que sean preguntas breves, ¿vale? Y nada, y que levantéis la mano, os acercamos el micrófono para que se oiga bien. Y nada, animaos a aprovechar que tenemos aquí una experta en computación cuántica para preguntar. Al final, ahora. D-Wave, ¿se entiende qué tipo de sistema tienen y si de hecho hacen computación cuántica o...? Bueno, tienen un Quantum Annealer, de hecho es lo que tendremos nosotros también en Barcelona, no de D-Wave, sino de otra empresa, pero en su momento, cuando lo sacaron, había dudas de si realmente era cuántico, en el sentido de que sí que parecía que tuvieran fenómenos cuánticos, pero no era muy claro que realmente tuvieran los qubits la coherencia que decían y que permitieran realmente hacer computación analógica. Los han ido mejorando un montón, aunque por lo que a mí me han contado los expertos en esa tecnología, que el tipo de qubit que tenían quizá no era el mejor para hacer quantum annealing y ahora creo que están cambiando, no sé si incluso se están pasando también al modelo de puertas. Bueno, han ido cambiando un poco porque en mi opinión fue de las primeras empresas, ¿no? La primera que ofreció este servicio, no tenía competencia, ahora que la tiene, ahora que hay tantas empresas que pueden ofrecer computación cuántica, pues claro, les está costando más, aunque tienen mucha tecnología desarrollada, pues también hay una competencia más fuerte. Entonces, tanto como decir que no es cuántico, no, yo creo que obviamente hay fenómeno cuántico de algún modo y sí que tienen una cierta coherencia los qubits, pero de momento, al menos con annealing, no han podido demostrar, a pesar de que tienen miles de qubits de annealing, que pueden hacer algo que no sea simulable con un simulated annealing, por ejemplo. O sea, están ahí para demostrarlo. Por otro lado, va muy bien para probar. En Europa tenemos los del Centro de Supercomputación de Jülich, compraron uno y también se puede utilizar en la nube para probarlo. Y para problemas de optimización es de los que van mejor. Entonces, es uno de los motivos por los que también queremos de este estilo en Barcelona. Y también si visitas su página web, presumen de poder resolver problemas NP completos. No, o sea, seguro que no, porque además en computación cuántica sabemos que eso no está demostrado matemáticamente que se puede hacer. Es Claro. más, sospechamos que no. Ahora, que el objetivo también es intentar que se puedan resolver de forma más óptima quizás que con computación normal. Es posible, yo no diría que no, ¿eh? Ahora, automáticamente resolverlos, no. ¿Que están pensados los annealers para este tipo de problemas? Sí. De hecho, es muy interesante utilizarlos para eso. Pero de ahí a hacer un claim que los puede resolver es que no ha sido el caso, no lo han demostrado. Vale. ¿Qué es lo que opinas sobre el último chip que ha desarrollado Microsoft? Pues que es un avance, yo no me he leído el paper todavía, es un avance muy fuerte en computación topológica, pero no es un ordenador cuántico. Por lo que he leído yo de otros expertos, lo que dice el artículo científico es una cosa que está muy bien y además es un Nature, o sea, seguro que es algo muy bueno. Y lo que dice la nota de prensa es otra muy diferente y es marketing. O sea, al final dicen que han hecho un chip, pero no han demostrado ni que tienen un qubit ni que pueden hacer operaciones con él. Lo que han demostrado es que, hasta donde yo he podido leer, es que que han hecho un paso en la buena dirección para conseguir tener estos qubits topológicos, pero todavía les quedan muchas cosas. También es cierto que ellos dicen que lo que han publicado es algo que tiene un año, o sea, hace un año que está en revisión. Por tanto, que en ese año han hecho muchas otras mejoras y que sí que tienen ese qubit. Si es el caso, bueno, cuando lo veamos, pues nos lo creeremos. A día de hoy,
Y desgraciadamente Microsoft ha tenido algunos ejemplos de que han tenido que retractar algunos artículos. Entonces está la comunidad bastante escéptica hasta que no vea el resultado. Dicho esto, lo que publicaron en Nature tengo entendido que es algo muy potente y muy bueno. Pero de aquí a decir que tienes un ordenador cuántico hay que ir un poco con cuidado para verlo. Que ojalá, por otro lado, porque si consiguen eso, bueno, automáticamente es un premio Nobel, porque los qubits topológicos no se han demostrado nunca experimentalmente, o sea que algo así ya sería un Nobel automáticamente. De los sistemas de los qubits, ¿cuál crees que es el más eficiente para la resolución de problemas? Pues la verdad que no pondría la mano en el fuego por ninguno, en ese sentido, porque depende de qué problema, es que encima cada año mejora más uno, mejora más el otro. Ahora mismo los que están más avanzados son los átomos fríos y los superconductores. Ahora mismo, en mi opinión. Los átomos fríos porque permiten simulación cuántica, entonces no son ordenadores universales, pero tienen una calidad brutal y para resolver problemas de física pues son geniales. Y es de los más avanzados ahora mismo y tienes miles de qubits, o sea, está muy bien. Los superconductores a día de hoy porque se pueden, digamos, instalar en un sitio que no es un laboratorio, que eso es algo muy importante para gente como nosotros en centros de supercomputación. Pero dicho esto puede cambiar, o sea, se están explorando otras, por ejemplo tienes a Intel que hace muchos años que investigan semiconductores, que esos no los he mencionado porque todavía no están tan desarrollados, pero si consiguen hacerlo, tienen toda la industria de los semiconductores de los chips normales a su disposición para hacer chips cuánticos, o sea, lo escalarían súper rápido. Entonces, no me fiaría de ninguna, dependiendo del año que me preguntes. Hola, yo desde mi ignorancia ciudadana, muchas gracias por la charla, que ha sido muy entendible. A ver si lo he entendido bien. La computación cuántica necesita el ordenador clásico para programar. Correcto. Hasta ahí bien, ¿no? Entonces, Europa todavía está a tiempo y tiene su producción supercuántica, pero depende de los ordenadores clásicos para programar. Correcto. Mi pregunta es, ¿quién programa? Pues, a ver, no sé si va en la dirección de... Claro, no todo el cuántico es europeo, porque el chip no es europeo. Tienes toda la razón y lo has entendido perfectamente. Y ese es el tema que, a ver, son cosas en paralelo. Por un lado es la tecnología cuántica en sí, que Europa dice estamos a tiempo, hay que hacerlo, vamos a tope con ello. Por otro lado es, claro, eso está muy bien, pero si el chip para controlarlo sigue viniendo de fuera, vamos a tener algo muy bonito, pero, a ver, de entrada te da un trueque por decir, bueno, yo tengo la cuántica buena, dame tú el chip y yo te doy el mío cuántico, ¿no? Pero lo que está claro es que esto tiene que ir acompañado de la inversión en hacer chips. Y encima, la computación cuántica hablamos de algo a futuro, no es algo es presente, pero nos dará, digamos, los frutos en el futuro. Los procesadores los necesitamos ya, los necesitamos hace 20 años, de hecho, ¿no? Entonces, Europa, no lo he mencionado, pero tiene el Chips Act, que ha invertido no sé cuántos miles de millones de euros en hacer los chips en Europa. De hecho, lo que es la arquitectura del chip se va a hacer en Barcelona, porque el centro, digamos, es conocido precisamente por eso, por saber de arquitectura de computadores. Pero claro, se necesitan fábricas que los puedan construir, hay una pugna brutal en Europa para ver quién se lleva la fábrica a su territorio, en fin, o sea, hace falta una inversión muy, muy grande allí. Solo lo decía aquí por conectar con otra, soy periodista, bueno, vengo de varios. Hubo un tema de basura tecnológica y se habló de que China estaba recuperando, limpia los chips viejos y se reutilizan, y entonces todavía no tenemos la tecnología para saber si un chip es verdadero o es falso o reutilizado. Y entonces a mí esto me dejó así un poco, porque dejaban ahí colgado en este documental, quien lo elaboró, que claro, va a pasar que estemos volando en un avión y no sepamos si lleva el chip correcto o el chip viejo y de repente fallen sistemas. Bueno, de hecho, hoy en día ya te tienes que fiar de que el chip que te llega... Bueno, a ver, como todo, te tienes que fiar de alguien, ¿no? Entonces, la pregunta es de quién te quieres fiar, o hasta cuánto. Porque, claro, obviamente tú en tu casa no te haces el chip, por tanto, te tienes que fiar de quien te lo vende, que además se tiene que fiar de quien lo fabrica, que además, ¿sabes? Y entonces, lo que ocurre en computación es eso, que al final hay 2, 3 empresas en el mundo que pueden hacer chips y ellas
Una de ellas está en Taiwán, por tanto, uno de los motivos por los que Taiwán está en la situación que está es porque tiene ahí los microprocesadores y Estados Unidos, imagino, que no quiere dejarlo escapar y que se lo conquiera China. Entonces, este es un problema geopolítico gigantesco. Por eso Europa ha sido espectador todo este tiempo. En su momento se hicieron chips, pero se abandonó esa idea porque dijimos, bueno, si se fabrican fuera mejor y más barato, pues ¿para qué lo necesitamos? Bueno, pues ahora resulta que sí. Lo mismo que nos pasó con las mascarillas, pues con los chips, solo que además los chips van a más largo plazo también, ¿no? Entonces, la idea de la cuántica es que, bueno, que al menos esa parte la tengamos cubierta y que en el futuro no nos tengamos que arrepentir. Pero lo más urgente son los microprocesadores, sin duda, ahora mismo. Hola, Alba, muchas gracias por la charla. La pregunta que quería hacerte era respecto a la inteligencia artificial. ¿Sabes la aplicación que se está utilizando para, por ejemplo, si es para entrenar modelos que luego se puedan utilizar con computación tradicional o si es al revés, con modelos que se han entrenado con computación tradicional que se puedan utilizar más eficientemente con tecnología cuántica? Perdón. Pues ahora mismo las dos direcciones. Por un lado, utilizar la inteligencia artificial normal para diseñar ordenadores cuánticos o para extraer información de ellos de forma más eficiente. Y eso es algo que necesitamos 100% y que ya se está utilizando. Por otro lado, la dirección opuesta, utilizar la computación cuántica o la información cuántica para hacer, digamos, tu red neuronal, digamos, cuántica. O sea, al final la red neuronal no deja de ser un algoritmo que corre sobre un chip normal, ¿no? Entonces, sí que pasa si ese chip lo cambio y pongo uno cuántico, o sea, que la información, los datos los meto dentro del ordenador cuántico y los proceso diferente. Y ahí depende, o sea, hay algoritmos que sí que creen más teóricos, que sí que pueden tener una ventaja, otros que son más heurísticos, que miramos a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces está un poco que vamos probando, ¿no? De alguna manera. Yo personalmente pienso que deberíamos intentar pensar de otra manera, no intentar reproducir las redes neuronales tal cual en cuántica, sino pensar otra manera de hacer inteligencia artificial con cuántica. Pero bueno, es un campo ahora mismo que está súper en expansión y que se está metiendo mucha gente, por tanto yo espero que en los próximos años empecemos a ver muchas propuestas diferentes. Muchas gracias, Alba, por venir a visitarnos y volver a casa. Yo te quería hacer una consulta, ¿no? Yo tengo un conocido que está en Estados Unidos haciendo el lenguaje ensamblador de la máquina, el del refri que decías antes, ¿no? De IBM. Y quería preguntarte, ¿no? Tenemos la máquina, la estamos llevando ya a producción, pero a nivel de software, lenguaje ensamblador y a nivel de aplicación, ¿en qué punto estamos? Pues, a ver, si ensamblador te refieres a nivel de puertas lógicas, eso básicamente cada grupo de investigación y cada empresa tiene el suyo. Y en realidad no es más que una librería en Python que lo que te hace es traducir tu instrucción al hardware concreto que está aquí. Este es el rack de control. Entonces, lo que sí que se está haciendo foco es que habría que también vigilar el qué pasa en el middleware, o sea, qué pasa aquí. O sea, cómo se traduce tu puerta lógica a la FPGA o lo que sea que hay aquí dentro y que genere el pulso de microondas en este caso o lo que sea, pues eso también hay un software que es propietario de muchas empresas y ahí también, claro, tienes que tener en cuenta que todo tiene que ser compatible entre sí. Y luego, por ejemplo, IBM está haciendo también muchos esfuerzos en las capas superiores, ¿no? De hacerlo más fácil para los usuarios que un poco más abstracto. Y en concreto, ahora mismo, aparte de avances en ese sentido, que sobre todo yo creo que el desarrollo está yendo hacia la escalabilidad, o sea, una cosa es controlar 5 qubits y otra es controlar 1000. Ya tienes que saber muy bien cómo caracterizarlos, cómo calibrarlos y cómo programarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo que nosotros estamos trabajando en concreto en el BSC, y es que estamos colaborando los del grupo de cuántica con los grupos de distribución y de computación distribuida y de workflows para que los workflows distribuidos que se utilizan en HPC puedan también llamar a los ordenadores cuánticos. Y eso va a ser fundamental no solo para aplicaciones híbridas, sino cuando queramos empezar a conectar ordenadores cuánticos entre sí con comunicaciones y todo eso, claro, mi algoritmo se va a tener que deshacer en piezas, esas piezas van a ir a diferentes máquinas, habrá que reconstruirlos, habrá que necesitar un scheduler o algo que controle todo eso, ¿no? Y eso es algo que se está desarrollando ahora. De hecho, IBM también tiene una línea muy potente en eso y no está claro de qué manera hacerlo. Cada uno tiene su receta y es que estamos en un momento que hace 2 años nadie lo estaba haciendo esto. Entonces, a medida que la tecnología avanza, las necesidades, digamos, de software se van complicando cada vez más. Sí, solo comentarte
los últimos avances en corrección cuántica de errores, valorar los valores un poco y quizás valorar también la importancia de esa línea de trabajo, ¿no? para el futuro. Sí, no he mencionado mucho, de hecho casi no he hablado de nada de la corrección de errores. Es fundamental porque si no tenemos corrección de errores, el ordenador cuántico no va a funcionar para todas las aplicaciones que queremos, obviamente para romper la criptografía, pero también para las aplicaciones más a futuro y más potentes. Y corregir errores es muy difícil porque necesitas que estos qubits sean muy buenos, tener muchos de ellos, controlarlos muy bien. Y claro, la corrección de errores es muy difícil porque no solo necesitas los qubits, sino que además, al corregir estos errores, y esto es otro ejemplo donde la computación normal se necesita, sale la información, dependiendo de lo que sale, tengo que tomar una decisión de cómo corrijo ese error, le tengo que dar la instrucción al ordenador cuántico y todo en milisegundos o incluso menos, o microsegundos o nanosegundos, ¿no? Por tanto, es muy complicado hacer algo fault tolerant. Y los últimos experimentos, el de Google con Willow, lo demuestran con un qubit, ¿no? Con una corrección de errores sencilla, pero ya demuestran toda la cadena fault tolerant y consiguen, o sea, lo más importante para mí es que consiguen que la vida útil, que eso tampoco lo he dicho, los qubits tienen una vida útil concreta, o sea, tienen un tiempo en que tú tienes que ejecutar tu algoritmo y si no, se pierden las propiedades cuánticas y tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, alargar esa vida es lo más importante. Pues consiguieron demostrar que con esa corrección de errores, el qubit final, digamos, el qubit lógico genérico, duraba más, o sea, tenía una vida útil más larga que cada uno de ellos de forma individual. Por tanto, eso ya es el avance claro hacia la computación fault tolerant, que obviamente se tiene que escalar a muchos más qubits, o sea, todavía queda mucho camino, pero que había gente incluso escéptica de que pudiéramos hacer corrección cuántica de errores y ya está. O sea, ha sido cuestión de tiempo y seguro que este año vemos ya 2 qubits o incluso 3, estoy segura. Bueno. Si no hay más preguntas, pues una vez más agradecer a Alba su charla, yo creo que tan interesante y tan emocionante por lo que significa de retos para el futuro y para todo el que quiera abordarlos, ¿no? En la universidad creo que vamos a intentar hacer lo que podamos al nivel que podemos, pero bueno, queremos estar fuera de ahí, ¿no? Pues nada más, muchas gracias a todos por su asistencia y hasta pronto.